Bueno, arratsaldeon, Bidebarrieta liburutegi honen izenean, eskerrik asko etortzeagatik, ongi etorri. Gaur liburutegiaren eguna denez, toki aproposa da benetan, hauxe, Don Miguelen begiradapean hementxe izatea, zertaz eta literaturari buruz, eta hizkuntzari buruz, eta Luz Gabas, gaurko gure konbidatuak kontatuko dizkigun gauza guztioietaz hitz egiteko uste dugu toki benetan aproposa dela. Bera da gaur protagonista, Luz Gabas, esan bezala, bera idazlea da, Pirineotan jaioa, han bizi da eta handik etorri da, eta berari ongi etorria emanez hasiko gara. Bienvenida, ongi etorri, decimos aquí. Gracias por venir, Luz Gabas, una escritora nacida en el Pirineo, de donde ha venido esta misma tarde. ¿Qué tal el viaje? Ha llovido hasta Zaragoza y después se ha despejado. Nadie me creía cuando yo les decía que miraba en el móvil que en Bilbao hoy hacía sol. En otoño el viento sur es uno de los clásicos. Una temperatura fantástica, sorprendida, el viaje bien, gracias. Bueno, pues acaba de llegar del Pirineo para hacer esta actividad, este evento en la Biblioteca Bidebarrieta. Vuelve enseguida porque hay mucho trabajo que hacer, pero vamos a aprovechar para hablar con Luz Gabas de literatura, de su literatura, de cómo empezó en la literatura, cómo entró en los libros, cómo fueron aquellas primeras publicaciones, el éxito, el continuar escribiendo. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Como siempre, mantenemos una conversación en la que se puede intervenir en cualquier momento. En todo caso, al final siempre, además, hay un espacio específico para que podamos hablar más abiertamente, pero en cualquier caso, también a lo largo de esta conversación, si le parece a Luz, cualquiera puede interrumpir y preguntar y comentar aquello que quiera. Bueno, decíamos que nació en Pirineo, en el Valle del Benasque, en 1968. ¿Cómo es nacer en el Pirineo? Eso imprime carácter, seguro. Sí que imprime carácter, igual que nacer en el País Vasco, claro. Además, los del norte yo creo que nos identificamos, nos reconocemos cuando viajamos por el mundo. A mí me ha pasado, de Madrid para abajo, yo digo, yo parece que voy al extranjero. Y sin embargo, de Madrid para arriba, me da igual que sea Burgos, Valladolid, el País Vasco, estás como en casa. Tenemos sangre de las montañas y eso se nota. Somos más cerrados, es verdad, no es un tópico, no es un cliché, es así. Yo creo que gracias a mi madre, que es de una tierra un poquito más baja, esta sangre se ha suavizado un poco y soy más abierta. Porque normalmente el montañés es un ser muy cerrado a la hora de hablar de sus sentimientos. Esto es así, esto es así. Yo, por ejemplo, mi marido, que es montañés de pura cepa, tengo que deducir qué es lo que le pasa. Al final lo consigo, pero bueno. Hay otras maneras, ¿no?, de comunicarse, además de la con lengua. Silencio, sí. El silencio también es muy comunicativo. Exacto. Sí que es verdad que de donde yo vengo es la comarca de la Ribagorza, entonces tenemos alta montaña, parece esto lo de El Señor de los Anillos, las tierras altas, la tierra media y la tierra baja. Entonces yo estudié, parte también soy de tierra baja. Estuvo un año en California, no sé si fue antes de la estancia en Zaragoza, en la universidad. Antes, sí, fue en el antiguo COU. De 17 a 18 años. ¿Y fue para estudiar inglés? Sí, o para estudiar COU, precisamente el último año de secundaria, y luego ya volví a la Universidad de Zaragoza. ¿Porque había decidido ya estudiar filología inglesa entonces? No, la verdad es que no, yo quería estudiar. Hoy esta entrevista va a sacar cosas de mí. Todo lo que podamos. Yo he venido a hablar de mi libro, no es broma, es broma, es broma. Yo iba a estudiar, yo hubiese querido estudiar periodismo, es que lo tenía clarísimo, yo quería ser periodista. Pero no había... Hizo bien en elegir otra carrera. Nunca sabes, yo creo que fue una elección por eliminación, es decir, fui a Estados Unidos porque, como dice Amin Maalouf, hay que buscar hay que irse de la propia tierra, y si no, hay que buscarse un pretexto para irse. Entonces mi pretexto fue que mi pueblín se quedaba muy pequeño y que tenía muchas ganas de conocer mundo.
Entonces fui a estudiar a ICO por no desaprovechar esta parte pragmática de la vida, por no desaprovechar el tiempo, y a la vuelta, como en Zaragoza no había periodismo entonces, ahora sí que hay, entonces no había, a mis padres les suponía un gran esfuerzo económico mandarme a Madrid. De hecho, estuve hasta mirando la universidad en Madrid, pero al final, bueno, pues decidí hacer algo práctico, que era filología inglesa en Zaragoza. Sí, y estudió, se licenció y además empezó a dar clase en la universidad. Efectivamente, al acabar la carrera tenía que decidir si opositaba para dar clases en instituto, que era lo más normal, con filología inglesa, o seguir en la universidad. Entonces empecé a dar clases en la universidad, entonces terminabas y empezabas, a ver, funcionaba no a dedo, pero casi, había un sencillo concurso de méritos y empezabas a hacer sustituciones. Y luego ya entrabas en los cursos de doctorado y hasta que sacabas o no la plaza. Así que, entonces, en mi caso, fui dando clases de todo porque nos tenían para todo. Igual dabas fonética inglesa, que literatura norteamericana, valíamos para todo. Luego ya entró un poco el tema de los perfiles y mi perfil, en la plaza que salió, pues me tuve que especializar en una cosa tan relacionada con la literatura y tan emotiva y tan romántica como es el inglés técnico para ingenieros. Y ahí estuve pues muchísimos años dando clases, sí. Y puedo hacer un paréntesis, me he encontrado aquí con un amigo de la universidad, hacía 25 años que nos veíamos y éramos muy amigos, estamos en contacto, pero físicamente no nos habíamos tocado en 25 años y yo creo que parte de mi sonrisa esta tarde también se debe a este vecino vuestro. Vecino nuestro, compañero suyo, con el que además... es que como estás preguntando tanto de la universidad, estoy viviendo una regresión, pero... Sí, en aquellos años de universidad, además, aunque su inglés o su parte académica se dedicó un poco a la parte esta más científica o más técnica, en aquellos momentos sí que hablaban, ustedes dos hablaban de literatura y de escribir en el futuro y tenían planes para ello. Continuamente. Yo creo que hablaba más de escribir mi amigo que yo. O sea, yo sinceramente creo que estaba más obsesionada con encontrar trabajo. Esto lo he pensado muchas veces. Era tan práctica que mi obsesión era pues estudiar, acabar y encontrar un trabajo cuanto antes. Y la parte así más artística, emocional, la calmaba pues haciendo teatro. Estamos en el mismo grupo de teatro, yo creo que eso nos servía pues como estímulo para seguir adelante en la vida cotidiana. ¿Y en qué momento decidió que quería escribir un libro? Pues la verdad es que vino tarde, no me lo planteé hasta cerca de los 40 años, sí. Pues porque después de una cosa venía otra, las oposiciones, la vida pues la tenía un poco complicada. Y sí que es verdad que cuando falleció mi padre, para mí fue un momento muy duro de reflexión que me hizo plantear que la vida pasaba muy deprisa y que yo empezaba a hacer lo que quería, en vez de ser tan práctica, me dejaba llevar un poco por la pasión o que esto se acababa. Y entonces decidí cambiar de vida, pude hacerlo, gracias también, por supuesto, a mi marido, que fue casi el que me dio el empujón de puedes hacerlo, puedes tomarte un tiempo e inténtalo. Y entonces lo que hice. ¿Todavía vivía en Zaragoza o había vuelto ya a Benasque? Empecé a escribir ya en Benasque, en las montañas. O sea, dejé Zaragoza, cogí una excedencia y ya nos fuimos a las montañas a vivir y hasta hoy. La verdad es que no he vuelto y no creo que vuelva a la ciudad. Bueno, nunca se puede decir, pero vamos, preferiría no tener que hacerlo. Estamos ya alrededor de 2010, 2011... 2010, efectivamente, sí, 2009, 2010. 2009, sí. 2010 y en 2012... Es periodista esto, ya como... Madre mía. Pero buena, no, sí, no psicoanalista, ¿eh? No, pero solamente preguntona, de verdad. Sí. Y si algo molesta, no, en ya absoluto, sabe, con no contestarlo es suficiente. Sí. No, bueno, estábamos en el 2009, 2010, estábamos ya en las montañas y con esa intención de escribir y consigue publicar, que no es tan fácil. Eso me costó mucho. A ver, yo no conocía a nadie del mundo editorial y esto me encanta contarlo porque existe el falso mito de que las editoriales no leen los manuscritos, de que reciben libros y libros los almacenan en unos lugares oscuros y húmedos. Y esto me lo ha repetido muchas veces mi editora. Dice, Luz, es que no sé de dónde sale esa leyenda que no es cierta. Dice, leemos, valoramos, voy a ser precisa, valoramos todos los manuscritos que entran. Lo que pasa es que cada editorial tiene su línea
y tiene sus lectores profesionales y muchas veces una simple lectura les sirve para decir esto no nos interesa. No porque no valga, no porque no sea bueno, no porque no esté bien escrito. Algunos no están bien escritos, pero algunos están bien escritos, pero realmente no encajan en el perfil editorial. Esto me lo dijo la editora ya cuando sabía que iba a publicar Palmeras en la nieve. Pero en respuesta a tu pregunta, me llamas de usted, yo te llamo de tú, estoy un poco incómoda, ¿nos podemos llamar de tú las dos? Hablamos de tú. Vale, gracias. En respuesta a tu pregunta, yo cuando terminé la novela dije, Palmeras en la nieve, dije, bueno, creo que aquí hay algo, una especie de intuición. Entonces se la dejé leer a 5 personas cercanas, y que leen mucho de todo. Porque claro, si a ti te deja leer a alguien un libro de romántica cuando tú solo lees de policíaca o al revés, pues es posible que te juzgue, no te juzgue como debiera, ¿no? Entonces les dije, simplemente quiero que me respondáis una pregunta. ¿Consideráis que es dignamente publicable? O sea, no quiero vuestra opinión, si os ha gustado o no. ¿Es dignamente publicable? Las 5 personas que eran de diferentes ámbitos me dijeron, por supuesto. Entonces me lancé a la búsqueda de editor. ¿Cómo? Pues me metí en internet. He terminado mi primera novela, y entonces salen un montón de páginas donde te indican qué hacer, y algunas te ofrecen consejos muy útiles, otras no, pero bueno, uno de los consejos que a mí se me quedó, y también lo suelo contar por si hay algún escritor o escritora en la sala, es que no hace falta enviar el manuscrito completo a 100 editoriales. Lo normal es enviar un trozo, un capítulo y una carta de presentación diciendo quién eres, qué has hecho, por qué has hecho eso, a qué público crees que va dirigido, es un poco hablando de tu perfil también en la vida. Entonces coincidió justo cuando yo acababa de terminar el primer manuscrito de Palmeras en la nieve, que salió al mercado El tiempo entre costuras de María Dueñas. Entonces, claro, mi hermana mayor desde Barcelona me envía una foto, mira, mundo colonial, Digo, pues igual es que mi intuición está resultando cierta, que aquí en España no ha habido una revisión literaria con novelas para un público muy amplio sobre la época colonial. Digo, bueno, pues voy a escribir a la editora, porque lo bueno de las novelas es que al final en agradecimientos te salen los nombres de todas. Agradecimiento a mi madre, a la editora, al editor, tal. Entonces cogí el nombre de la editora, le mandé una carta con un fragmento y le dije, bueno, esto es lo que yo he hecho. Y entonces me respondieron que quería leer el manuscrito completo. Entonces envié el manuscrito completo y ya nunca más, no supe nada en 6 meses o por ahí. Y yo pensé, bueno, pues nada, no les habrán quejado. Esa época es dura, reconozco que es dura. Paréntesis, mis amigos me decían, picas muy alto, porque Planeta es mucha editorial. Digo, bueno, yo tengo una lista en la nevera desde Planeta a la autoedición, entonces voy poniendo no, y cuando me toque me la editaré yo. O sea, lo tenía clarísimo, pero no hubo necesidad porque Planeta se interesó justo la misma semana en la que yo había firmado contrato con una pequeña editorial de Lleida. La misma semana. O sea, yo había firmado el contrato y entonces me llamó Editorial Planeta. ¿Y qué pasó entonces? Me puse de los nervios, o sea, fue terrible. Esa semana la recuerdo con horror. El editor de Lérida, todo un caballero, me dijo, Luz, esto en mis 40 años de trabajo no me había pasado jamás. Dice, yo, por supuesto, no tengo capacidad de distribución como tiene una gran editorial. Dice, yo hablo con la editora, hablaron, se pusieron de acuerdo con Planeta, recompro los derechos Planeta y hasta hoy. Porque evidentemente de la otra manera no habría tenido nunca ni esta divulgación, ni habría llegado a tantos sitios, ni seguramente se habría vendido tanto. Claro. No, porque una editorial de provincias, digamos que tiene un radio de acción como mucho de 4.000 ejemplares, para que nos hagamos una idea. ¿Y la primera tirada de Palmeras en la nieve, de cuánto fue? Pues ya fueron 15.000, eso para empezar a hablar, pero la primera edición duró un mes o menos, o sea, fue muy rápido. O sea, llevamos 50 ediciones, o sea, ha sido... Y enseguida empezaron a llamarla y a decirle, sí. pero este libro, ¿cómo...? Es que fue... ¿Cómo ha sido? Claro, a ver... ¿Cómo ha sido hacerlo? En cuanto entras con una editorial grande, es que es otra cosa. Es que estamos hablando ya de otra liga. De otra liga, de otro nivel, de otra forma de trabajar, de otra mecánica, todo. Es que cambia todo. O sea, que son muy profesionales en todo, desde cómo se elige una portada hasta cómo se programa una campaña publicitaria, la promoción, es que no tiene nada que ver. Y cambió su vida, me imagino, porque de vivir en Benasque de alguna manera un poco tranquila, ¿no? Con aquella
privacidad que te da estar entre montes a tener que abrirse al público, a tener que abrirse al mundo, a tener que presentar, explicar, contar cómo ha sido, contar además algo bastante particular, ¿no? Es una historia personal. Sí, de pero alguna yo manera la que creo se que el cuenta en hecho el libro. de vivir en un pueblo pequeño hace que todo esto se viva de una manera mucho más tranquila. Yo llevo una vida muy, muy normal, lo único que en vez de levantarme para ir a una oficina, pues trabajo en mi casa delante de un ordenador y luego tengo viajes. O sea, lo más pesado, si tú quieres, son los viajes, pero tampoco son tan pesados, porque al fin y al cabo esta es la parte privilegiada de este privilegio de poder hoy por hoy vivir de escribir, que en España es muy difícil, es dificilísimo. Esto puede durar, no sé, 4 o 5 años, 2, 10, para el resto de mi vida, no se sabe, depende de muchas cosas, depende de si se siguen vendiendo o no, los lectores quieren. Entonces hay que tomárselo un poco como algo que ha llegado, producto de mucho esfuerzo, me ha llegado casi a los 50 años. Yo creo que si me hubiese llegado a los 25 probablemente podrías cambiar, pero a cierta edad ya no cambias. Ya no cambias. Volvemos a ese momento en el que estás ya en Benasque, has decidido que que lo vas a intentar, por lo menos, en la literatura, has escrito este libro. Volvemos a la escritura de este libro, porque eso sí que tenías claro, ¿no? Que tras la muerte de tu padre, este era el tema que tú querías contar, ¿no? Volver a aquellos recuerdos, aquello de lo que se hablaba en la familia, aquella estancia de miembros de la familia en Guinea Ecuatorial. Sí, la verdad es que era una historia con la que tanto mis hermanas como yo habíamos crecido. Tanto mi abuelo como mi abuela, mi padre, familiares de mi padre habían vivido en Guinea Ecuatorial y para nosotras desde pequeñas oír hablar en casa de Guinea Ecuatorial era muy normal. Es más, nos extrañaba que en el resto de nuestro entorno, nuestros amigos, conocidos, lo sabían por mi padre, pero fuera de ahí no se hablaba de Guinea Ecuatorial. A mí esto me extrañaba. Vas estudiando, pues haces filología, estudias literatura, bueno, pues de diferentes países del mundo, como comentaba al principio, literatura colonial, y en España había muy poca literatura colonial. Entonces, yo sí que cuando mi padre estaba vivo bromeábamos, decía, tendrías que escribir tu historia. Y él decía, pues igual algún día, y tomaba notas y de pronto me enseñaba un borrador de 1 o 2 páginas, y decía, pero claro, esto hay que novelarlo porque a nadie le interesa tu vida. O sea, es verdad, una cosa es que tengas un material bueno y otra cosa es el formato novela. Entonces yo creo que en mi caso se juntaron las dos cosas, la sabiduría técnica de haber estudiado una carrera, que no es necesario, pero ayuda, y el diamante en bruto. Entonces lo que hice fue, cuando desapareció mi padre, pensé que este material se iba a acabar porque tantos como él estaban muriendo ya y en España nadie conocía nada sobre Guinea Ecuatorial. Lo que hice fue documentarme muchísimo porque yo solo tenía la versión blanca de la historia, que era la versión colonial, la versión de los blancos que fueron allí a trabajar. Pero me intrigaba, puesto que yo vivo en un sitio turístico que ha sufrido la transformación de los que vienen de fuera, me interesaba muchísimo la versión negra, es decir, los que tuvieron que soportar la colonización española. Es decir, yo no quería una serie de batallitas, de aventuras, de que bien nos lo pasamos allí, porque trabajábamos mucho, pero ganábamos mucho dinero, éramos los amos, éramos los masas, los jefes, y nos íbamos luego al casino, bien guapos y bien, ¿no?, estupendos. Memorias de África, de alguna manera. Exacto, sí, Memorias de África, incluso Mogambo. O sea, mi imagen de África era Mogambo, Clark Gable, el salacot, el fusil, el machete. Pero claro, me faltaba, y yo creo que esto de cría siempre me había pasado, que incluso con las películas de Tarzán, que yo era fan de las películas de Tarzán, me faltaba la parte negra. Es algo que siempre decía, bueno, ¿y los demás no hablan? Había, no sé si os acordáis, en las películas de Johnny Weissmuller, de Tarzán, había un plano que se repetía en todas, era la del negro que subía a la montaña y se caía, pero es que era el mismo plano que lo guardaban en un cajón y lo cosían en diferentes películas. Pues a mí me faltaba esta parte. Entonces lo que hice fue documentarme muchísimo, fue difícil la documentación porque casi todo lo que había escrito sobre Guinea era la versión oficial blanca. Entonces, encontrar documentación, libros de historia, por ejemplo, escrita por guineanos, era complicado. De hecho, hay contados con los dedos de la mano. Bueno, pues encontré toda la documentación que pude, me encerré, como si estuviese haciendo una tesis doctoral, leí muchísimo, digerí lo que estaba leyendo, porque es una época muy complicada y porque se para prácticamente en el año 69, porque hay 11 años que se declaró materia reservada y apenas hay nada publicado hasta el año 79, 80,
pues bueno, pues con el material que encontré, empecé a diseñar la arquitectura de la novela porque era muy compleja. Yo reconozco que hay muchos personajes, quería que estuviesen todos, quería que hubiese pasado, presente, y elegí, sobre todo, empezar, a diferencia de otras novelas coloniales, con el momento de la preindependencia, porque me parecía mucho más fascinante. Incluso si pensamos ahora en los tiempos que estamos viviendo, a mí no me interesaba tanto la llegada de los blancos a colonizar una isla africana, porque ya está muy repetido en todos los lados, o sea, siempre igual, llegaron y se apoderaron. Me interesaba lo contrario. Vale, una vez que habéis convertido esta isla en un paraíso colonial, ¿cómo se gesta la independencia? Y más, la independencia de un país donde en esos momentos hay una dictadura. ¿En cuánto y tiempo? Que permite, es que fue 5 años, 6 años, la independencia fue rápida. ¿En cuánto tiempo escribió la novela? Palmeras me costó 5 años. Sí, 5 Porque años. novelas cortas no... No se me ocurren, no me da tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer con ellos, con Son los de estas novelas personajes. que cuando hay que llevar en el bolso, Sí, dice, vaya... se acuerdan de mí, de sí, muy vaya, maja esta, pero vaya qué luz, pesada. a ver si las hacen más pequeñas. En el caso de Palmeras en la nieve, que es más larga, es que tenía que ser más larga porque es que son muchos años de la historia. Y también está novelada en el sentido de que yo decía, a ver, ¿quién va a querer leer un ladrillo sobre Guinea Ecuatorial? O sea, o te interesa mucho la historia, que a mí me gustaba, me interesaba por motivos personales, o creas un novelón, con todo el significado de la palabra novelón, con amor, con acción, con muchos personajes, con muchas relaciones, o pasará tan desapercibida como otras novelas que hay sobre Guinea, que hay y que menciono en la bibliografía de la novela. Entonces yo creo que con Palmeras en la nieve lo que ha pasado ha sido un cúmulo de cosas. Primero, el tema desconocido, que no se hubiese hablado del tema. Segundo, que fuese una novela postcolonial, o por lo menos que reflexionase sobre la colonización, que no fuese la típica novela colonial, ¿no? Y luego ya que tenga tantos elementos pues de la tradición histórico-romántica, que siempre es un poco más apetitoso para leer en la soledad. Y llegó el éxito, bueno, tal fue el éxito que fue llevada al cine, que pocas veces ocurre, ¿no? A las novelas que se lleven al cine. Y además ha sido traducida a muchísimos idiomas. No sé cuántos. ¿Qué sientes cuando ves un libro traducido, Palmeras en la nieve, en otra polaco, lengua, en polaco, que tú no entiendes? No entiendes nada. ¿Qué sensación da eso, tener tu libro escrito en ese otro idioma? Es muy bonito, porque dices, es una historia muy local y resulta que está siendo universal. Y yo creo que esto es la magia del arte, me da igual que sea un cuadro, literatura, música, es que tú escribas algo aquí y haya alguien en Polonia, en Australia, que se emociona con tus palabras. Eso es muy bonito, es que te han entendido. ¿Para qué? Pues no lo sé, al fin y al cabo, si nos planteamos la pregunta ¿para qué? Al final todo es pues para nada. ¿Qué más da todos si nos vamos a morir todos? Si nos ponemos en plan existencial. Pero pues sí que es satisfactorio. Es la sensación casi de dar en el clavo, ¿no? De sentir que has dado en el clavo cuando has escrito una novela así. Pero dar en el clavo significaría tener un objetivo a priori, querer dar en el clavo. Y cuando escribes no piensas en eso. Es diferente, es algo más íntimo, es la sensación de que yo, que me siento tan única, no soy tan única, soy como muchos que piensan como yo. Y eso es reconfortante como persona. Aunque parezca que no, aunque parezca antitético, pero sí, dices, bueno, personas que sufrirían como yo en esta situación, en esta escena de despedida, o en esta escena de llegada, o en esta época de juventud, cuando miras a todo que te comerías el mundo y al final el mundo se te come a ti. Entonces, pensar que hay tanta gente que se ha emocionado, sobre todo con escenas concretas, es bonito, igual que es muy bonito que un director se enamore del texto y quiera hacer película. Ahora se están haciendo bastantes adaptaciones. Esto en España no se hacía tanto, ahora se está empezando a hacer mucho, de libros, sobre todo en series de televisión. Ahora está, La Sonata del Silencio está ahora en televisión, se hizo también la serie de Apaches, hay varias, no hace falta que las cite. En mi caso me gustaba más la idea que fuese película, porque la película es una interpretación de un director que lee, se enamora de esa historia y quiere contarla con imágenes. Entonces para mí era otra versión de Palmeras. Lo disfruté muchísimo el proceso y todo, y me gustó mucho. ¿Y te ha gustado la película? Sí, yo la he visto 7, 8 veces, o cada vez me gusta más, porque descubro algo nuevo y yo creo porque la sé valorar en lo que es una interpretación de un director a quien le motivó mucho Palmeras en la nieve. Y a partir de ahí podemos hacer todos los comentarios de texto que queramos, comparando qué es lo que sale, qué es lo que no sale, porque han quitado esta escena, pero en conjunto es un peliculón, yo creo que quedará.
Palmeras en la nieve fue la primera novela, llegó a la editorial Planeta, Planeta la editó, la distribuyó, llegó el éxito, llegó la película, y después de todo esto, ¿cómo se es capaz de meterse otra vez en la habitación, en el estudio, delante del ordenador para escribir una segunda novela? En el caso de Regreso a tu piel, yo creo que tenía que ser esa novela por dos razones. La primera, porque era un tema que me interesaba muchísimo también. O sea, una vez me liberé de la historia que quería contar sobre mi padre, la siguiente era una historia basada en hechos reales. Ahora volveremos sobre eso. Pero la segunda razón es que para mí, tanto Palmeras como Regreso, como la siguiente que saldrá pronto, muy pronto, de hecho está prácticamente terminada, forman como una trilogía emocional. Yo creo que es posible que una vez salga la tercera novela, cambie de registro o busque otros o algo diferente. Pero para mí era una trilogía emocional. Palmeras en la nieve, yo la veía inicialmente como el origen. Yo estoy aquí porque alguien antes de mí hizo muchas cosas. Coincide, bueno, que luego fue mi padre, o mi abuelo, o mi abuela, o mi entorno. Yo soy así por todo lo que sucedió antes. En el caso de Regreso a tu piel, nació como una reflexión sobre la vida y la muerte, y el deseo de no muerte y el más allá. Aparte de la trama, ahora nos meteremos en la trama. Y la siguiente novela tiene que ver con las decisiones y con la lucha eterna entre pasión y razón. Entonces, entre las tres es un poco como mi vida, aunque no tenga nada que ver con lo que a mí me ha pasado, ¿no? Una forma de interpretar el mundo. En el caso de Regreso a tu piel, para quien no la conozca, que para mí es una novela muy, muy, muy especial, partió de dos folios que la editorial consiguió que el ayuntamiento del pueblo les dejase publicar aquí en Las Guardas. Estas dos hojas fueron descubiertas en el año 1990 por el sacerdote de un pueblo llamado Las Paules, del Valle de Benasque, donde se listan los nombres de 24 mujeres ejecutadas en el plazo de 2 meses, acusadas de brujas. Esto en un pequeñito pueblo del Pirineo aragonés. Dice, esto es más fuerte que el Salem de Massachusetts. Y anda que no le han sacado partido a la historia de las brujas de Salem. Y claro, entonces a mí siempre es un tema que me ha gustado mucho, el esoterismo, la brujería, pero visto desde un punto de vista, en este caso, sociopolítico. Y lo que hice fue lo mismo, documentarme. Tenía la suerte que el marido de mi hermano, mi cuñado, es un especialista en brujería, sobre todo brujería aragonesa, y la verdad es que hacíamos cábalas, le dábamos vueltas, pero ¿qué pudo pasar? ¿Qué pudo pasar? Porque no está estudiado y no puede ser que en 2 meses maten a 24 mujeres porque fuesen la comadrona, la de las hierbas o la médica, porque en un pueblo pequeño no había 24 mujeres con ese perfil. Y eran todas casadas, con hijos o no, o sí, o viudas, eran de perfiles muy, 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 muy diferentes. Entonces, pues empecé a documentarme, hice como con Palmeras, de lo general a lo específico, y desarrollé una hipótesis de qué es lo que pudo pasar, y evidentemente salió la política de por medio, que es una de mis grandes pasiones, y bueno, pues básicamente el rey Felipe II quería anexionarse los terrenos del norte de España porque lindaban con Francia, le interesaba anexionarse, pero no sabía cómo hacer para quitárselos a un conde. Porque claro, si soy el rey, te quito las tierras siendo tú el conde, me voy a echar la nobleza encima. Entonces lo que hizo fue, tramó una serie de conflictos para generar una guerra civil, y una vez transcurridas varias décadas de guerra civil en ese territorio, finalmente ganó él, cansó al conde, consiguió quedarse con las tierras, y una forma de apaciguar el territorio fue ya ejecutar públicamente a personas, en este caso mujeres, que era el sexo débil, y por supuesto siempre el foco a quienes se acusaba de todos los males que entonces sucedían, malas cosechas, etcétera. Es un tema ya más manido. Bueno, pues consiguió hacerse con el territorio. Entonces, dicho así, es una historia de brujas, pero evidentemente lo que más interesa es todo ese trasfondo sociopolítico y las relaciones que se crean siempre, relaciones de poder contra el débil, para conseguir lo que el poderoso quiere, ¿verdad? Es que fue eso, yo leía documentación de finales del siglo XVI y digo, pues si tampoco hemos cambiado tanto.
A mí me sorprendía mucho el tema de cómo se extiende ideológicamente el mal, o sea, cómo empieza mordiendo un poquito y luego se extiende con qué facilidad. Me sorprendió muchísimo descubrir que en Aragón y Cataluña el 90% de las ejecuciones por brujería fueron ejecutadas no por la Inquisición, o sea, la Inquisición fue benévola. O sea, fueron llevadas a cabo por los ayuntamientos de los pueblos. Así como lo digo. Claro, esto es algo que no se sabe. Todos asociamos ejecuciones de brujería a la Inquisición. Pues no, señor. O sea, fueron mucho más animales en Aragón y Cataluña los gobiernos municipales. Política pura, increíble. Bueno, son cosas... Y es una novela de amor, o sea, esto estoy contando así porque este es el contexto donde se desarrolla la acción, ¿no? Pero en el fondo es una novela de amor y luego plantea un tema también muy actual en el que creen millones de personas y es la posibilidad de la vida después de la muerte. O sea, que es una estructura muy compleja, muy elaborada, pero de fondo está este pasado histórico. Y como siempre están los dos tiempos paralelos. En estas dos sí, en la tercera no, ya lo adelanto. Vaya. En la tercera ya... Hemos cambiado de... En estas dos sí, porque era recuperar algo del pasado con la reflexión del presente. Entonces era importante que hubiese pasado y presente. Bueno, pues ahora que nos has dicho eso de la tercera, te tengo que preguntar, título, por favor, cuéntanos algo más. No puedo. ¿No puedes? No. ¿Has firmado igual que los de Juego de Tronos? ¿Has firmado algún tipo de confidencialidad? No firmas nada, te sugieren, por favor, aguanta un poco. Bueno, vamos a ver, el título no podemos decirlo. Sabemos que no va a ser con dos acciones paralelas, será todo en el pasado. Todo en el pasado. Sí, histórico-romántica, sí. Siglo XIX. Siglo XIX. Las mujeres protagonistas siempre. Hay de todo, como siempre. No, siempre no, hay un montón de hombres en las dos. Sí, pero... Pasa que las mujeres son tan fuertes que parece que cunden mucho. Pero... La fuerza reside en las mujeres normalmente. Sí. ¿En las novelas tú crees que sí? ¿La fuerza reside en las mujeres? En las tuyas sí, ¿no? Es que hay muchas con mucha Pero fortaleza. en las tuyas sí. Pero es que esto me lo dicen muchas veces y yo siempre respondo lo mismo. Pues será que estoy rodeado de mujeres así, porque a mí me inspiran las mujeres que me rodean. O sea, no me esfuerzo en describirlas diferentes a como las percibo. Y esto es que me llama mucho la atención. O quizá que tú eres una mujer fuerte. Pues será, y entonces las veo más parecidas a mí, pero no sé. Es un tema que suele salir. Y digo, pues yo pienso en mi madre. Pues hay algún personaje, voy a pensar en mi tía, aquella que tengo en el pueblo, no sé qué, ¡pam! Y entonces me sugiere a alguien y no sé, yo creo que son personajes reales. O sea, que te inspiras casi siempre en personajes de tu entorno, personajes que conoces. Yo creo que lo hacemos todos. Sí, de los que puedes sacar luego las características para para conformar la personalidad del personaje. ¿Quién decía? Esto yo no lo hago, que yo soy un poco blanda, pero Posteguillo, Santiago Posteguillo, no sé si conocéis al escritor Santiago, sí, ¿verdad? Posteguillo, Roma, me contaba, lo ha contado públicamente, si no, no lo diría, que él que había un compañero que le caía fatal en el trabajo, pero muy mal, y entonces lo puso de villano, pero villano odioso, asqueroso y de todo, dice, y no se reconocía. A mí me encanta cuando lo cuenta. Digo, no se reconocía, digo, no, normalmente te identificas siempre con el majo. Me dices que saldrá en breve, a finales del 16. Final de enero. 17. Sí. Vamos a pasar un año impar. Porque las dos anteriores, 12, 14, Palmeras en la nieve en el 2012, el regreso en el 2014, la siguiente en el 2017. Es que es cuando están listas, es que cuesta mucho, van a ser casi 3 años, se me ha pasado que ni me he enterado. Y también va a ser de las que va a costar llevar en el bolso. Sí, pues tendrá 500 y pico páginas, sí. Es que yo lo intento, a mí me gustaría más escribir 200, pero bueno, el concepto así de novela clásica, con muchos personajes que necesitas para desarrollar, para decir todo lo que quieres decir, o todas las escenas y toda la evolución de los personajes, pues yo pienso que era necesario. O sea, no es algo que te sientes a escribir y digas, van a tener 200, 300, no, es que depende de la historia, del género. Y siendo estas novelas con una trama tan complicada, con tantos personajes que van, que vienen, además, en las dos primeras con pasado, presente, que hay que controlar los paisajes, hay que controlar, en fin, los medios de comunicación, que en uno están, en el otro no están. ¿Cómo lo haces? ¿Dibujas sobre una cuartilla más o menos todos los personajes y cómo pueden ir encontrándose y olvidándose?
hago de todo, porque además es que es muy fácil meter la pata y equivocarte. Fallos de récords, llevas 200 páginas y de pronto estás leyendo y dices, pero si te tenía los ojos azules y ahora se os acabo de poner grises. O sea, es terrible. Entonces, normalmente tienes fichas, personaje por personaje, árboles en la que saldrá. De hecho, tenía siempre presente un árbol genealógico, pues no me perdía yo misma. A ver, cuando lo escribes es muy complicado, el que lo lee no se pierde, porque luego está ya muy bien explicado y hay frases de recordatorio, y el lector va siendo guiado en la lectura. Pero al principio, cuando empiezas ese primer folio, las vueltas que das, tiene que quedar muy claro quién es quién. Y a veces se te olvidas, hasta se te olvidan los nombres. Dices, ¿este cómo se llamaba? Si era el marido de la... Y tienes que buscarte. Muchas notas, tomo muchas notas a mano. Lo que es la documentación más histórica suelo hacerlo siempre a ordenador, pero luego muchas notas y muchas revisiones. Eso es fundamental. Y luego también es verdad que ahora cuento con una editora. Yo cuando escribía Palmeras en la nieve estaba sola, pero ahora cada cosa que escribo lo lee la editora y eso, quieras o no, siempre da una seguridad de que alguien va a pillar algún cazapo. O si te pasan estas cosas, oye, que me has matado a en el capítulo tal y luego eso no pasa. Ya, pero lo de los ojos, por ejemplo, sí puede pasar, efectivamente, y alguien te tiene que echarte. Pero vamos, todas las novelas que se editan, todas pasan por su editor. Y con toda esta necesidad, perdona. No, es que antes no te he respondido algo cuando hablabas de las traducciones. Ahora, por ejemplo, he terminado de revisar, puesto que he hecho filología inglesa, lo he podido hacer, otros autores no, las traducciones al inglés de ambas novelas, porque salen en Estados Unidos, Palmeras sale en enero y en verano sale Regreso a tu piel. Entonces, se hace una traducción al inglés y luego el editor americano hace su revisión, que además te la reenvía para que la valores. En mi caso me la han reenviado a mí porque hablo inglés y lo puedo hacer, si no, no lo hacen. La verdad es que el trabajo de transformación que sufre la novela es increíble, es increíble. O sea, es tu novela, tú lo estás leyendo y dices, es Palmeras en la nieve, pero de una manera, la verdad es que es sorprendente cómo trabajan. Necesaria esa transformación, sí, o sea, porque sería va para imposible. Va para otro contexto, un contexto americano que es diferente del español, sin duda. Cuando la has leído has apreciado estas diferencias, pero no te has sentido escamoteada. Me he sentido admirada, maravillada, lo digo en serio, o sea, maravillada. De cómo alguien ha hecho ese trabajo y te ha entendido bien, ¿no? Mira, pero aparte, el nivel de profundidad, un ejemplo que os dará idea de cómo, de cómo se centran y de los cerebritos que hay por ahí. Hay una escena, pero que es una cosa de verdad, que secundaria no, es una absurdez. Pues está un niño en los años 50 jugando con un cochecito de los años 50 de la marca, lo digo mal dicho, Studebaker, y bueno, está el niño, nada, es que son dos, está jugando en el suelo, entra el protagonista tal, y vio que juega con un Studebaker de faros redondos. Llega el corrector americano y pone en la nota, siempre te llega el texto al lado las correcciones. Yo, el modelo Studebaker que he encontrado el año 53, me sale con los faros cuadrados. Yo digo, yo lo mato, lo que a mí me costó encontrar el nombre. Modelo de marras. Con tan buena fortuna que yo que ya vas aprendiendo, pues casualmente había sido con los faros redondos porque era una edición limitada de casualidad. Esto que te encuentras tú de casualidad, una foto de tu padre o de internet, yo qué sé. Y le pude probar, le dije, bueno, le mandé por mail, digo, bueno, es que esta edición estaba con los faros redondos. A ver, me da igual si sale en americano con cuadrados, redondos u ovalados, pero este es el nivel de precisión. Y con tanta necesidad de prepararte hasta ese detalle, hasta semejante detalle, ¿te queda tiempo para leer otras cosas? Sí, yo leo todas las noches, todas las noches, aunque salga ¿Lees por a ahí otros de fiesta? autores en lo que se publica hombre, por habitualmente? supuesto. Sí, porque luego acabas comiendo con ellos y que menos que hablar de... ¿no? Bueno, en esto igual soy muy de pueblo, pero a ver, me han enseñado que si tú estás en una mesa, tal, pues... Sí, por educación hay que saber, hombre, por lo menos, ¿no?, quién es la persona con la que estás comiendo. Todos estamos muy liados, pero yo creo que un poquito de seguimiento sí que nos hacemos, porque además vas luego entablando amistad con algunos de ellos. Por ejemplo, yo me muevo mucho con Posteguillo, con Javier Sierra, con María Dueñas, con Paloma Sánchez Garnica. Bueno, pues yo creo que hay una generación ahora que estamos en la misma empresa y por lo menos valorar lo que hacen tus compañeros. Entonces, todo lo que se publica de Planeta lo suelo leer, pero no solo de Planeta, ¿eh? Yo tengo 3 vías de lectura. Una suele ser
una lectura más ágil, más fresca, más, digamos, menos compleja, que suelo leer todas las noches. Es como mi hobby, el ratito antes de dormir, aunque salga de fiesta, yo llego a las 3 de la mañana, a las 4 y leo un rato. Es mejor que tomar pastillas, pues me leo estos libros. Luego tengo otra vía, que es una recuperación de los clásicos, que se me olvidan, porque claro, los estudié en la universidad y de pronto dijiste que le pasaba a Washington Irving y eso no te acuerdas, pues vuelvo y cada X me leo un clásico. Y la tercera vía es el ensayo, que me gusta mucho, solo me gusta mucho la filosofía. Y creo que es bueno leer ensayo también para no creernos que solo los libros así ligeritos o bestsellers es lo único que vale la pena. Entonces de vez en cuando me meto un ladrillo entre pecho y espalda y me resetea para seguir reflexionando y que no se me oxide el cerebro. ¿Y cuál es uno de los libros que más te ha impresionado últimamente, en el último año? De literatura. De las tres vías. De las tres vías, sí. A ver, empiezo por lo fácil. Un clásico que me ha gustado mucho leerlo porque se me había olvidado completamente. Solo me acordaba de la película y con esta historia de palmeras quería buscar un ejemplo parecido. Fue Lo que el viento se llevó. Este verano me ha costado, como es largo, como un año sin pan, y la verdad es que me ha sorprendido. Sí, le costó 10 años escribirlo a la autora. Digo, no me extraña, 1000 páginas, bueno, 100 por año, un poco lenta iba, pero no había ordenadores. Pues me ha gustado recuperarlo. Un ensayo que me ha gustado mucho, bueno, voy a decir dos. Antonio Muñoz Molina, todo lo que era sólido, de este año, creo que es de este año, sí, 2016. Hace una reflexión sobre la transformación de España entre el año 2003 y 2013. Él vivía entonces en Estados Unidos, en Nueva York, y hacía viajes esporádicos a España, y la manera en que reflexiona sobre qué pasó, cuál fue la locura colectiva que llevó a España a estar en la situación que está ahora, es muy, muy recomendable. Y esto que ideológicamente él y yo no estamos en la misma línea, pero lo he recomendado, lo he leído, me parece necesario, es un tío brillante. Otro, Safransky, que es un filósofo alemán actual que recopila como nadie todo lo que fue el romanticismo. Y como ahora estoy mucho con el romanticismo, pues este tío, bueno, digamos que estoy un poco así ahora muy metida con este hombre. Y de hobby, pues de placer, pues lo último que me he leído, bueno, qué casualidad, leyéndome, que esto la conoceréis seguro, El sueño de la ciudad blanca, de Eva Sáez, Eva García, ¿alguien me ayuda? Desde Vitoria. Sí. ¿Habéis leído la novela? Sí. A eso, pues estoy enganchada, estoy sorprendida por ahí. El sueño de la ciudad blanca. ¿Te gusta la novela histórica? No, es que... Espera, no, es que lo tengo aquí, no te preocupes que lo encontramos ahora mismo en internet. No, es que tengo que ser precisa. Ahora lo voy a encontrar. Si alguien lo sabe, seguro que levante la mano y diga el nombre. Eva Sáez, ese es el que tengo en la mesilla y me ha sorprendido porque yo no suelo leer policíaca, y ahora estoy como... bueno, intentándolo. Y la verdad es que es una escritora joven, vasca. Sí, es verdad. Una sorpresa. A ver si lo encuentro, ¿dónde lo tengo yo esto? Bueno, en tanto lo... No, pero un poco ya que estoy aquí Sí. desde la tierra, vamos a recomendarla bien, ¿no? Si no parece que queda mal. A ver. Ay, será posible, ¿eh? Club de lectura. A ver, ¿alguien puede ayudarnos en esto o no? El Sí, silencio eso he de la dicho. ciudad blanca. ¿Y yo qué he dicho? El sueño. Ay, ¿ves? Es que esto es el cansancio. silencio Gracias. ¿Quién de lo la ha dicho, ciudad caballero? blanca. Que le vea. Y el nombre es Eva García Sáez de no sé qué. De Urrutia o... Sí. Es que es un nombre largo. Normalmente nos recomiendan que tengamos solo un nombre y un apellido. Y luego, claro, te sale un nombre así largo. Pero bueno, en el libro precisamente de Vitoria, dice que en Vitoria todos tienen el apellido compuesto. Bueno, la verdad es un libro interesante. Pero bueno, me he leído Tierras y nombres de Inma Chacón hace poco, de Paloma Sánchez Garnica. Sí, de Posteguillo me he leído porque me gusta mucho Roma y me gusta mucho cómo escribe él. Tiene además ensayos literarios muy, muy recomendables. Y de narrativa, uno que me ha gustado mucho es de Amin Maalouf, que he citado antes, Los desorientados, que también es una visión sobre la época en la que vivimos con los conflictos de Oriente.
Bueno, son ya las 8:20 de la tarde. Vamos a ir avanzando un poco con algunas preguntas más rápidas. A ver, filóloga, novelista y política, porque no hemos hablado, pero ha sido alcaldesa. Sí, he sido alcaldesa, además. Dicen que en la carrera política llegar a ser alcalde, alcaldesa, es lo más importante que hay. ¿Qué es lo más? ¿Estás de acuerdo? En la vida, ¿has dicho? En la la carrera política, qué susto. en los diferentes cargos políticos que uno puede tener, ¿no? Si uno se mete en la carrera política, si quiere hacer carrera política, que el puesto, el cargo de alcalde, de alcaldesa, que es lo mejor, lo más gratificante. Yo no sé si quería hacer carrera política cuando me metí de alcaldesa, pero sí que es cierto que aprendí rápidamente que no iba a hacer carrera política. Eso también. Y que no ibas a ser más años alcaldesa. No, alcaldesa sí. Alcaldesa, comparto lo que dices porque lo percibes como un honor, porque representas a tu comunidad. Sobre todo en los sitios pequeños. Yo creo que en las ciudades grandes como está más diversificado y hay diferentes áreas y se vive de otra manera. Un alcalde de pueblo, que al fin y al cabo era lo que era yo, estás en todo, estás cambiando libros de la biblioteca, estás mirando a ver si sabes hacer funcionar los micros y estás mirando el depósito de agua. ¿Sabes? Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. En ese sentido sí que es gratificante, pero sí que, por mi experiencia, yo digo que uno de los problemas de España ahora es que se ha politizado todo tanto que es un asco. O sea, que es que en los pueblos pequeños no tendría por qué haber un debate tan ardiente de los bandos políticos, ¿no? Yo siempre he defendido que en los pueblos pequeños tendría que ser muy bien quién ha ganado el primero, el alcalde, el segundo, teniente alcalde, el tercero, concejal de tal. Da igual, el partido y el color. Eso sí que serían ayuntamientos plurales. Y cuando fuiste alcaldesa, ¿te preocupaste por la biblioteca de tu pueblo? Me tocó a mí cambiarlo, sabes que hay biblioteca por mí, eso sí que lo digo y bien a gusto, porque además visualizo mira, había un aula chiquitina, no se sabe dónde, con libros, bueno, es que algunos es que no tenían ni valor por tener sus años, no, aquello no. Entonces con una chica nos dedicamos a hacer el expurgo famoso, yo esa palabra no la he empleado, ahora la empleo mucho, hicimos el expurgo, llevamos las cajas a las instalaciones nuevas, empezamos a clasificar, luego yo ya me retiré y así yo la persona que iba a encargarse de la biblioteca, y sí, o sea, yo estoy muy orgullosa de haber sido la persona gracias a la cual tenemos una biblioteca en Benasque estupenda. ¿Y cómo tiene que ser una biblioteca? ¿Tiene que ser abierta? ¿Cómo está, por favor? Un espacio así no está mal, ¿eh? Pero digo, a la hora de utilizarla, abierta todo el día, que uno pueda entrar y salir cuando quiera. Sí, pero es que me preguntas, a ver, volvemos a la pasión y a la razón. O sea, yo te digo todo lo que digas, tú ahora mismo sí y sí, por favor, abierta todos los días, maravillosa. Y luego llega la realidad. La realidad es que en un ayuntamiento pequeño, si está abierta todo el día, tienes que pagar a 2 personas o 3, y justo te viene para pagar a una. Por lo tanto, el horario lo restringes a, por favor, ¿cuál es el horario en el que los niños seguro que van a estar? Pues mira, de 4 de la tarde a 9 de la noche, y se acabó. ¿Qué es eso de abrir por la mañana? Es que no puedes, porque es que no lo puedes pagar. Esto es así. Esta es la realidad. Libros, muy bien, pero ¿cuál era el presupuesto? Otra vez me decía la biblioteca, es que yo tengo, claro, 1.500 euros al año para libros. Con eso compras poco. Entonces, sí, ojalá todos querríamos todo, pero depende de los presupuestos. Esto es así. Volvemos a las preguntas cortas. Sí. Filóloga, novelista y política. ¿Las 3 actividades fueron premeditadas o llegaron casi por azar a tu vida? Filología fue como se comentaba antes, no hubo otra. Tenía que ser. Escritora, yo desde pequeña escribía, leía mucho y yo creo que alguna vez soñaría con, ¿por qué no?, lanzarme a escribir. O sea que esa fue un poquito más premeditada. Política fue un cúmulo de circunstancias, un grupo de gente, alguien tiene que ser, pues venga, va tú, pum, sin pensar. Yo creo que la más pensada ha sido la de escritora. Y al final es la que mejores frutos me está dando. No sé si sacar lección moral de esto o no. En tus 2 primeras novelas, no sabemos la tercera porque no nos quieres adelantar nada, pero la naturaleza es una parte importante de la narración. Sí. Para ti, la naturaleza te impone, te cambia la vida, te la modifica, eres distinta cuando estás en la ciudad o cuando estás en las tierras altas. Sí, a mí me costaría volver a vivir en la ciudad. Ahora he vivido 20 años, pero yo reconozco que vivir en la naturaleza es diferente. Es la sensación de libertad. A ver, no somos libres para nada, no vivimos... o la sensación que tenemos de libertad es una sensación, bueno, falsa, creada, construida,
la libertad para mí significa una cosa, para otras personas significará otra, volvemos otra vez al terreno político, ¿no? Nos llevaría mucho rato debatir. Entonces, como decía Larra, que cuando la verdad no existe, cada uno se monta su propia verdad para ir tirando, pues a mí me gusta mucho la sensación de libertad que percibo en la naturaleza. No necesariamente tiene que ser montaña es porque mi familia es de allí, pero yo reconozco que me gusta mucho el campo, me gusta mucho hacer un huerto, y si no lo hago yo, que lo haga mi marido, ya le ayudo yo, tener gallinas, caballos, pues me gusta, me sienta bien y me aplaca. Y luego está la parte romántica de la naturaleza, en el sentido del romanticismo del siglo XIX, también explicado por Safransky, donde realmente la naturaleza es quien habla al espíritu. Hay una frase muy bonita de un montañero irlandés llamado el conde Henry Russell, que decía eso, dice que las montañas y el mar hablan al mismo lado del espíritu. A mí esto me encanta. Es verdad, es que primero que te hablen los dos, segundo que hablen al mismo lado, te da igual montaña-mar, es pues lo que es salvaje, indominable, lo que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar si mañana va a nevar, o va a caer granizo, o va a llover, o si va a hacer aire. Entonces la naturaleza es poderosa, es incontrolable, como digo, en el sentido romántico, la naturaleza es Dios, al fin y al cabo. Entonces ante Dios tú te sientes pequeño, ¿no? Y ante tanta hermosura te da la sensación que rozas lo sublime. Y esto es puro romanticismo. ¿Te he convencido? Me ha encantado. Me voy a ir mañana mismo a buscar un paraje. Desde luego, en esos parajes se respira mucho mejor. Y por lo que has dicho del huerto, creo que también te interesa todo aquello que sea más limpio, más, por ejemplo, en cuestiones de comida, en cuestiones de salud, buscar un poco... eso, lo más limpio, lo más higiénico, lo más natural posible, ¿sí? Es que me estoy dando cuenta que soy el alma de la contradicción, porque sí, me encanta todo lo natural y tal, pero fumo como un carretero. No tenías que haberlo dicho, ¿eh? O sea, es que, no, lo estaba diciendo, digo, es verdad, miras mi nevera y es todo súper sano, tal, todo muy sano, y de pronto, ¿sabes? Bueno, pues, es que... Lo siento, no debería decirlo, pero como no hay cámaras ni hay nadie grabando, luego lo negaré y ya está. En todo caso, además, si no tuviéramos una pequeña contradicción, pues en qué se quedaría todo, si ¿no? Sería demasiado perfecta, claro, tampoco quiero que lleves una idea equivocada. Claro. ¿Dónde te irías de vacaciones, a gusto, ahora que terminas esta tercera novela? Esto es fácil. Los de la montaña siempre nos vamos al mar. ¿A un mar recio o a un mar tranquilo? Es que da igual, llega un momento que dices, estoy harta ya de nieve y de tanto que me gusta, pero no, me gusta el mar del norte, fíjate, sí, me iría a un sitio tipo Escocia o algo así. Sí, porque es así una naturaleza también salvaje, pero tiene mar, o sea que no necesariamente el concepto playero de mar, no, pero un sitio con mar, me gusta el mar. Un sitio que esté abierto, ¿no? Sí, horizonte abierto después de estar me gusta mucho, en la zona de Biarritz me gusta mucho. Siempre con la familia. Es como continuación del Pirineo, pum, pero que acaba en el mar. Es que pues claro, me gusta son los Pirineos, efectivamente, exacto, ¿no? Y mueren ahí al mar, sí. De la costa vasca hasta la costa catalana. Sí. Todos los Pirineos. Sí. ¿Siempre con la familia o también con amigos? De momento es que he estado criando, tengo niños pequeños, entonces aún toca familia. Y con niños, y con huerto, y con escritura, y todavía sacas tiempo, ¿eh? Sacas tiempo para venir... del marido, es muy fácil. ¿Ah, sí? Esto es así. O sea, no hay otra explicación. Esto lo decía, además, que lo decía Dolores Redondo, ganadora del Premio Planeta, una entrevista, bueno, estos días la verdad es que han aparecido muchas entrevistas de Dolores en la prensa, y hubo una en concreto que me dice, Mario, ¿te la has leído? Digo, a ver, y me la leo, digo, ahora entiendo, porque, digo, no ha hablado nada de literatura, solo ha hablado de su marido, porque ella venía a decir, y además lo ha dicho siempre, pues que ella ha podido llegar a donde ha llegado, pues porque en su caso se ha encargado absolutamente de todo su marido, y cuando dice absolutamente de todo es de si tienen los niños fiebre y que hay en la nevera para cenar. Yo recuerdo que Dolores Redondo nos contaba en esta misma mesa, en una ocasión, que a su marido incluso lo utilizaba muchas veces como modelo. Si quería, si estaba pensando en una escena tanto de amor como de disparos, le decía, ponte así, de esta manera, a ver si así... es lo que tiene. Eso queda, no, sí. Entonces ahora te vas a cruzar con el brazo hacia aquí, hacia... En fin. Sí, yo, o sea, que hasta para eso. En la mía, como no hay tiros, pues lo empleo para la otra versión, amorosa, bueno. Sí, pero me acuerdo de una escena que decía, tienes que escribir un beso. Digo, a ver, ahora ponte a describir un beso. Pues, claro, quédate aquí quieto, entonces empiezas la textura, no sé qué, pues,
es lo que tiene. Sí, Unos santos, vuestros maridos. Y más que nada porque no se van a chivar a nadie, o sea, estamos como más tranquilas. Bueno, yo creo que saben que no es fácil la vida con tantos viajes de esta profesión o de otras similares, entonces son personas que están donde les corresponde estar y saben perfectamente. Eso no es una cuestión de hacer más o menos, sino de esto es lo que hay, punto. Bueno, yo creo que tenemos que abrir ya. Hay un micrófono por ahí que se mueve con cierta facilidad. Yo, desde luego, te pediría a ti, ¿te importa que le pidamos a tu compañero, a Víctor, compañero de universidad, que nos cuentes, por favor, algún secreto? Ella nos si ha contado, Víctor, si algún día soy muy famosa, bueno, tendrías para contar tú de los que más, creo yo. Sí, seguro que hay algunas cosas que se pueden contar, sobre todo esas relacionadas con la literatura, cuando los dos comentabais que la literatura podía ser, ¿no?, vuestro futuro en aquellos años universitarios. Sí, al final yo creo que la literatura ha sido la que nos ha unido. Entonces también nos unía. Sí, el yo afán, siempre, el interés. En un relato que escribí también que hablaba sobre ella, ¿no? Y era mi lucero del alma, porque del alba. Ella es luz y hacía la metáfora, ¿no?, de cómo su amistad, cómo me ayudó a descubrir muchas cosas. Yo en aquel momento ya sabía que Luz llegaría lejos. Yo pensaba que iba a ser directora de cine. Tenía mucho que contar y muy bien. Y ahí estuvimos juntos. Está siendo muy educado, pues las mejores juergas no las corrimos juntos, o sea que... Sí. O sea, Cuando leíste Palmeras en la nieve, ¿reconociste inmediatamente la escritura de Luz? Yo la reconocía a ella. La veía a ella, toda la fuerza que tiene y su forma de ser estaba ahí. Ya le he comentado que yo siempre de Luz, la imagen que tengo es de la rockera que lleva dentro, ¿no? Era puro rock en aquella época y claro, siempre en sus novelas tiene que aparecer una mujer muy fuerte porque es lo que transmitía y lo que me ayudaba a mí en aquellos años. Aquellos años fueron... Yo digo, habría que escribir algo sobre la historia, nuestra historia, ¿no? Porque nos hemos encontrado ahora aquí después de 20 años y, sin embargo, es como que hemos estado juntos siempre, porque fueron unos años muy intensos y todavía pues queda todo ahí dentro. Aquellos años de juventud, ¿no? Cuando uno habla, piensa en el futuro, nunca se sabe cómo va a ser, pero siempre se aspira a lo máximo, ¿no? Después las cosas a lo mejor te van situando en otra posición. Bueno, a ti no, porque estás no sé si en lo máximo, ¿no? Lo máximo todavía no, pero estás muy al alza, ¿eh? Pues me parece muy bien. No sé cómo decir. Yo no me percibo así. A mí me cuesta muchísimo escribir una novela. Es un trabajo duro. He hecho muchos trabajos en mi vida. Es algo más. Pero vuelvo a lo de antes y creo que es así. Al fin y al cabo, la felicidad es una cosa muy extraña. Como decía Paco de Lucía, el estómago se llena fácil, pero el espíritu es insaciable. Entonces, a veces pues la felicidad está en tomarte cañas con los amigos. Esos son momentos de felicidad, el resto es trabajo, solo que en este caso es un trabajo pues muy especial y de cara a los demás como más, no sé cómo decirlo, exótico, si tú crees, porque claro, mis amigos dicen, es que es la única escritora que conocemos, pues yo tampoco conozco muchos camioneros, pues cada uno tiene su cosa. Bueno, pero coincidir con tanta gente, con el gusto de tanta gente, sí que es algo especialmente satisfactorio y fuerte. Bueno, pues el micrófono está por aquí. Seguro que hay más comentarios y preguntas. Sí. Buenas noches o buenas tardes. ¿Se oye? Sí, se oye perfectamente. Sí. Bueno, yo simplemente agradecer en principio la visita que nos ha hecho Luz aquí. Me ha parecido entrañable la forma de expresarte, cómo nos has... yo estoy disfrutando muchísimo. Quiero decir que yo conozco poco, Palmeras en la nieve, concretamente he leído el libro, el siguiente probablemente lo leeré más tarde. Y la película la he visto un par de veces y seguiría volviendo a ver, me gustó mucho también. Y entonces, pues bueno, simplemente eso.
como preludio, digamos. Preguntarte, sí que me encantaría preguntar, en el momento que escribes, o sea, en tu caso, ¿cuándo es el momento más, o cuándo puede ser el momento más álgido, digamos? ¿Cuándo es a la mañana? ¿O siempre hay algún momento, o dices, o te estableces digamos, un esquema o no sé, una forma de trabajo o metódica, o simplemente funcionas un poco a base de, pues eso, que eres más explosiva y dices, tengo un día, este día es mi día y hoy ni me interrumpáis, ni me deis de comer, ni me saques de comer, o sea, porque estoy súper inspirada y quiero continuar, ¿no? Un poquito de todo lo que dice. Yo intento ser metódica, aunque luego rompo el método. Aprovecho mucho el horario escolar. Niños fuera, no hay ruidos y puedo estar concentrada. Y en la última fase, que es en la que estoy ahora, que es la peor, primero porque es obsesiva. Entonces, duermes pero no duermes, porque yo creo que incluso durmiendo estás repasando. Acuérdate que en el capítulo 3 esa palabra ha salido 3 veces en 2 páginas, hasta ese extremo de detalle, ¿no? Obsesivo, y te pones de muy mal gas y muy mal genio, y eso que yo soy buena persona, pero de verdad que son días insoportables. Entonces esos días procuro trabajar por la noche, porque es cuando nadie me molesta, y pues si me levanto al día siguiente un poquito más tarde, que luego nunca me levanto tarde, entonces estoy falta de sueño. Entonces los 2 últimos meses son muy malos, son los peores, pero intento, sobre todo al principio, horario laboral, y como trabajo en casa, me levanto, me visto y me arreglo como si me fuese, porque el siguiente error es caer en el ya ni me arreglo. ¿Es verdad? Ya que estoy en casa, pues no, yo como si fuese al despacho todos los días, más que nada por mantener ese ritmo. Pero sigo siendo nocturna, sí, más que prefiero acostarme tarde a madrugar. En esta última fase es, supongo, el peinado, ¿no?, de la obra, buscar las palabras exactas. ¿Y cuál es el momento de decir ya, punto final y punto? Aquí ya no vamos a retocar nada más porque en algún momento hay que dejar esto. Es cuando haces la última lectura y nada te chirría. Si vas leyendo y te chirría algo, puede que te estés engañando. Qué bien está esto, pero por dentro hay un mosquito por ahí, pero tú, no, está estupendo, qué maravilloso, tal. Y siguen, y entonces te estás engañando por no volver a repasar. Mientras esté el mosquito. Exacto. Hay que volver a repasar. Vuelves a empezar a leer, lees, y si tu mente te va diciendo, ok, ya está. Como pares en una frase y digas, ya está. La tienes que retocar. Y ese es el momento. Y si es una semana más, luego tienes a tu editora diciendo te esperan las máquinas, que va a entrar ya a impresión. Yo pensaba que era yo sola, pero afortunadamente nos pasa a todos, apuramos plazos, rogamos y pedimos una semana más, y bueno, al final no sabes cómo, pero todo encaja, sí. Estamos entonces en tiempo de prórroga. Casi, rozándolo. Por eso, yo estoy encantada de estar aquí en Bilbao, pero sabéis que era un poco complicado, sí, porque era sacarme de ahí, de esas, pero estoy feliz de venir y encantada. Y no tengo prisa, o sea que... Ese micrófono, sí, aquí hay alguna otra... Buenas tardes. He llegado un poquito tarde, pero haciendo eco, como se ha manifestado tu amigo sobre la literatura, a mí me parece necesario, porque la literatura es la madre de todas las ciencias, y si un pueblo no lee, desde luego no avanza. Es imposible, porque somos analfabetos. A los analfabetos tenemos los ojos cerrados. Eso por un lado. Después te veo una mujer de una sencillez, como que transmites, no sé, que hoy día está como muy mal visto ser romántica, como bien tú dices, porque parece que es como de una mujer chocholita de antaño, ¿no? Eso por un lado me ha encantado en ti, tu gran sensibilidad. Y luego la pregunta es, ¿por qué hoy día hay unos debates tontos, como yo digo, como dijo el gran Machado? Has hablado sobre tu verdad a la hora de ejecutar cosas, de hacer las cosas, lógicamente. Pero, como bien he dicho, Machado dijo, ni tu verdad
ni mi verdad, sino la verdad, porque hoy día todo el mundo tiene razón, cuando realmente la verdad solamente hay una. Gracias. Dos cosas. Una, no me sale el nombre del poeta portugués, Víctor, ayúdame, que dice que la literatura existe porque la vida no basta. Es una frase fantástica, ¿eh? Y en segundo lugar, yo no comparto con usted que solo exista una verdad, porque existe tantas verdades como personas. Entonces, el mundo es una interpretación, al fin y al cabo. Entonces, ahí estamos, ¿no? Compartiendo interpretaciones, y esto es complicado. En el momento que uno cree que es su verdad, yo soy muy tozuda también, cuando me cierro, pero tengo que leer a estos filósofos que os decía antes para decir, que igual no tienes la verdad. Bueno, pues no sé si no hay más intervenciones, más comentarios. Yo creo que vamos a dejarlo aquí. Luz, creo que hablo en nombre de todos cuando digo que ha sido un placer enorme escucharte, tu fuerza, tu simpatía, tu encanto. Estamos encantadísimos de que hayas hecho el esfuerzo de venir. Sabemos que te vuelves enseguida porque mañana hay que seguir trabajando y son varias horas de viaje las que... No dormir ni en Bilbao, muy mal, las que te esperan. Fatal. Bueno, la próxima vez esperemos... por ahí de cañas, lo llego a saber que estaba el amigo para ratos. Esperemos que vengas con más tiempo y que disfrutes también de la ciudad. Tengo el premio del farolillo de los libreros de Bilbao, que me hizo una ilusión, fue mi primer premio y lo tengo guardado en casa y el farolillo que se abre, hay que tener un poco de cuidado porque se rompe fácil, ¿verdad? Tampoco dormí en Bilbao, había que coger el avión para irse a Madrid o a no sé dónde, pero guardo el farolillo, hoy el farolillo y la maquilla. Ay, sí. Gracias por el nombre, qué preciosidad. Esa la tengo además en un sitio especial en casa. Preciosa, preciosa. Bueno, preciosa. Pues ya ves que aquí se te quiere, se te dan premios. Sí. Te pedimos que compartas con nosotros toda tu experiencia literaria. No va a ser la última vez, estamos seguros de ello. Así que mil gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta hementxe itxaingo zaitugu. Te esperaremos aquí, una vez más. Ok, muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias, un placer compartir mesa contigo. Muchas gracias, Idoia, muchas gracias.